te doy la bienvenida a Wizards of Learning Podcast, el espacio donde transformamos el error en inspiración para innovar en el aula. Soy Adriana Caballero, tu host y cofundadora de Think Magic, la herramienta definitiva para la enseñanza en vivo que trae para ti este espacio. En cada episodio conversamos con docentes innovadores de diferentes países que están redefiniendo la educación a través de la experimentación y la creatividad. Y por supuesto, nos divertiremos en el proceso descubriendo nuevas formas de enseñar y aprender en la era digital. En el episodio de hoy tengo el placer de entrevistar a Rafael Martínez, docente y especialista EdTech. Hablaremos sobre el error de no querer aprender. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. No, a ti, Adriana, la verdad que todo lo que tenga que ver contigo, con Think, con estas cosas maravillosas, yo siempre voy a estar cerca y así que muy contento de verdad de este podcast y de todo lo que estás produciendo. Muchas gracias, Rafa. Bueno, te voy a decir Rafa en este episodio por el Por aprecio favor. que te tengo, pero a ver, me gustaría que nos compartas sobre todo pues con la audiencia que nos va a escuchar, que principalmente son docentes, bueno, un poco acerca de ti, pero sobre todo cómo llegaste a trabajar en la educación y yo sé que te apasiona un montón, entonces, ¿de dónde viene esa pasión? Cuéntanos. ¡Wow! Bueno, primero Rafa es un viajero que no deja de aprender. Y para mí el poder haber iniciado mi vida profesional vinculada a la educación es una historia que nace en la universidad cuando estudiaba física pura, una licenciatura en física pura, e inicié mis primeros, tal vez, prácticas siendo preparador de otros estudiantes y descubrí que había una pasión muy guardada dentro de mí que me hizo saltar a conocer que había más atrás de este proceso de pararte frente a la gente y hablar cosas. Y descubrí la educación como una gran oportunidad. Estudié ambas carreras en simultáneo y terminé enamorándome de la educación, ejerciéndola hasta el día de hoy. Y no ejercí la física, por ejemplo. Y bueno, hace un poco más de 20 años acompañando procesos formativos en diferentes países, en diferentes instituciones. Y me ha dado grandes regalos, por ejemplo, el haberte conocido a ti y a tanta gente maravillosa con la cual hemos hecho cosas increíbles. Pero eso es en corto un poco cómo llegué a este mundo de la educación. Compartimos pasión, así que feliz de que estés acá compartiendo con nosotros. Y bueno, este podcast, Rafa, se trata de desmitificar el error. Tú que has viajado por el mundo tanto y que ves tantas culturas todo el tiempo, ¿cómo percibes tú que se vive el error en Latinoamérica con respecto a otros países como puede ser los países europeos o Estados Unidos o cualquier otro país que no es de la cultura latinoamericana? ¿Ves alguna diferencia en cuanto a cómo asumimos el error y la experimentación? Sí, totalmente. Mira, con Estados Unidos, país que frecuento muchísimo, no hay una condena directa al error. Creo que ahí es más importante el levántate rápido y sigue. Y se nota, se respira en los emprendimientos, en los negocios, y esa visión, sobre todo, proactiva detrás del error. En Latinoamérica sigue siendo un estigma, lo vemos permanentemente, es una manera de una persona que cae en una desgracia, normalmente está asociado a un error que ha cometido. Y eso pasa en las familias, pasa en el sistema financiero, pasa en el colegio, o sea, pareciera que todavía no hemos superado esas cosas. Pero, por ejemplo, en Asia es aún más complicado que en Latinoamérica, y es un parecer, es una apreciación absolutamente personal. El error se castiga fuertemente. Y se castiga desde el punto de vista social, ¿no? O sea, las condenas, lo que ocurre posterior al error es de conocimiento público y es por lo general muy contundente. Entonces, para ello, es más, sabiendo o identificando esas diferencias,
yo estoy muy involucrado con temas interculturales últimamente porque quiero saber más sobre eso. Acabo de terminar un programa en el MIT justamente sobre conciencia intercultural y porque tiene que ver básicamente con que no todos, porque somos seres humanos, no todos vemos exactamente lo mismo porque todo se ve desde nuestras historias absolutamente personales y cómo la cultura ha impactado eso. Entonces, si hay una diferencia clara, yo me atrevería a decir que me siento más a gusto con cómo se ve el error hacia Norteamérica que cómo se ve en otras regiones del mundo, porque también es afín a lo que yo veo. Yo creo que hacia donde vamos, Adri, hay que caerse y levantarse muy rápido, pero más rápido de cómo nos caímos. Creo que por ahí va un poco el llamado para todos. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, vamos a abordar el tema de hoy, de este episodio, que es el error de no querer aprender. Entonces, cuéntanos, Rafa, ¿qué es esto del error de no querer aprender? ¿Qué experiencias tienes sobre esto? Bien, mira, Adri, nosotros nos hemos visto, y para quienes nos están escuchando por primera vez, tú y yo nos hemos visto fuera de nuestros países naturales. Y mi vida tiene que ver con eso, con viajar, con conectar, con impulsar proyectos, con conocer personas extraordinarias, presencial, virtual, etc. Esta experiencia profesional me ha llevado a conocer a distintos colegas que ocupan distintos roles en distintas organizaciones en una cantidad enorme de países. He intentado encontrar algunos parámetros, algunos patrones de comportamiento que nos hacen igual, y somos bien parecidos en muchas cosas. ¿Dónde no somos parecidos, como para dejar eso muy claro? En el acceso y el presupuesto a la tecnología. En eso hay unas brechas enormes entre un país y otro. Pero del resto, vivimos los mismos problemas, pareciera que atendemos al mismo tipo de estudiantes, pareciera que los profesores tenemos los mismos problemas, o sea, somos muy iguales en muchas cosas. Y eso, cuando empezamos a conversar sobre este podcast, me llevó a una reflexión que tiene que ver con el error de no querer aprender. De todos los problemas, si hacemos un árbol de problemas, yo lo he hecho varias veces, hay una raíz muy fuerte y tiene que ver con la apatía de las personas que sencillamente no quieren saber nada de lo nuevo, ni siquiera de las actualizaciones de sus propias disciplinas. Esto a veces se disfraza entre las personas que usan o no tecnología, los que gestionan bien o mal a sus equipos, las personas que hoy condenan la inteligencia artificial o que hace 10 años tenían una adversión a la incorporación de las redes sociales para educación, o hace 20 años quienes firmaban presupuestos para apoyar proyectos relacionados con la gestión de LMS para procesos educativos. Y si vamos hacia atrás, hay una historia enorme de momentos donde han habido obstáculos enormes, pero esos obstáculos están hechos, materializados por personas. Y cuando vemos el comportamiento de estas personas, hay una apatía por lo nuevo, por aquello que sencillamente puede ser distinto a la forma en cómo estas personas han venido haciendo su actividad profesional desde siempre. Y respetando la historia de cada quien, creo que es un error no querer aprender, porque te priva de lo nuevo, te aleja de aquellas cosas que en algún momento van a ser el presente de las personas. Y eso es un regalo que las personas nos podemos perder en el momento de sencillamente dejar de aprender. Y como lo dije al principio, no importa el país, Adri, no importa la institución, ni el cargo. Puede ser un gran CEO o rector, o un profesor, o un personal administrativo de cualquier organización. Si tienes apatía por el aprendizaje, estás condenado, por un lado,
alejarte del mundo en movimiento y lamentablemente condenando la vida de quienes te rodean y peor aún, quienes están en una pirámide organizacional por debajo de ti. Y yo creo que eso se puede también combatir, pero seguramente lo veremos más adelante. Fantástico, Rafa. La verdad es que a mí me parece fundamental este tema, ¿no? Y yo creo que viene también inclusive de una aversión pues por aprender en general. O sea, de hecho, cuando hablas de educación es como que aburrido, ¿no? Como que hay otras cosas más interesantes, más sexys. Pero realmente lo que yo siempre digo ahí es que aprender es algo natural del ser humano. O sea, no te puedes desligar de eso. Entonces creo que tiene que ver con un tema de cómo hemos vivido la educación y los modelos educativos que nos hacen tener como esa aversión. Y entonces, bueno, justo es lo que yo te quiero preguntar. O sea, ¿por qué tú crees que existe eso? Ese rechazo por aprender y por estar continuamente descubriendo cosas. Tiene que ver mucho con la comodidad. Ni siquiera tiene que ver con el temor. Yo creo que el temor, la resistencia, son síntomas de esta enfermedad que justamente el no querer aprender algo. Muchos dirán, bueno, pero aprender es innato y es parte de lo que somos como personas. Sí y no. Sí, desde el punto de vista biológico. Con tal que tenga sentidos, cualquiera, y si los tienes todos, enhorabuena, vas a captar el mundo y vas a acumular información y transformarlo en conocimiento, con lo cual hay aprendizaje. Pero también hay una apatía bastante consciente. Y esa apatía consciente tiene que ver básicamente con la comodidad donde te encuentras, sea por tu posición, sea por lo que haces y demás. Mira, en las distintas organizaciones que conozco y que visito, me encuentro el mismo patrón. Felizmente no en las autoridades, no en los líderes, pero a veces en los bandos intermedios y en los operativos muchísimo, de personas que están contentas y satisfechas con lo que están haciendo, y cómo lo vienen haciendo, y no van a dar su brazo a torcer por cosas nuevas, experimentales y demás. Perdiéndose una gran oportunidad, como lo dije al principio. Pero tiene que ver mucho con la comodidad. Tiene que ver mucho, es más, usamos algunas palabras. Hay personas que están cómodas y otras que están comodísimas. Ya eso pareciera que eso es es crónico. Pero tiene que ver mucho con que moverte no te genera un plus y más bien se interpreta como una carga adicional. Y para ello hay un concepto que se llama Learn Ability, la habilidad para aprender. Yo los invito a que averigüen sobre eso. Entiendo que no es un concepto nuevo, pero yo lo descubrí, vamos a llamarlo así, en pandemia, o sea, hace recientemente poco tiempo. Y fíjate, Adri, si bien es cierto que aprender es parte de lo que somos como seres humanos y lo que dije, a nivel biológico eso es así, hoy en día el aprendizaje es una habilidad que también se desarrolla, que tiene que ver con la disciplina, con la determinación, con desarrollar la curiosidad. Entonces, la habilidad para aprender, como cualquier habilidad, se desarrolla y se fortalece en la medida que tengamos conciencia de ello. Es más, hay jóvenes hoy en día, en algunos países, pero sobre todo en Europa, que ya a los 23, 24 años tienen un doctorado y pueden manejar fácilmente 3 o 4 idiomas. ¿Qué ha habido detrás de esa persona? Disciplina, determinación, foco y demás. Entonces, vamos hacia un mundo donde el aprendizaje es un tangible que marca una diferencia concreta entre las personas que van a liderar el cambio y quienes sencillamente se van a encargar de llevarlo a cabo. Esa brecha la estamos viendo ya y dentro de muy poco va a ser impresionante, como la brecha para el acceso a la tecnología, por ejemplo. Rafa, y en ese punto me gustaría como que abordemos dos aspectos. Uno, ¿qué pueden hacer o qué consejos puedes darle primero a
los que lideran las organizaciones o a las organizaciones en general, que en este caso son instituciones educativas, por el contexto en el que estamos hablando. Y luego el tema ya propiamente del docente, o sea, ¿qué puede hacer el docente para transformar su día a día y sobre todo transformar la vida de sus estudiantes? Muy bien, lo voy a asociar con lo que hago en mi día a día, ¿sí? Yo creo en la educación transnacional y escribo y publico sobre estos temas porque creo que la evolución natural del ser humano es la movilidad. Nos movemos desde que somos especie, al punto que el planeta entero se ha conquistado con los seres humanos, en su mayoría por la movilidad de los primeros pueblos. Y la proliferación, por supuesto. Pero hemos sido curiosos toda nuestra historia. La burocracia, las normas, las leyes, hasta la propia cultura organizacional, en algunos sitios priva este instinto natural de nosotros. Yo he escuchado y he visto en colegios, sucede muchísimo en colegios desde el punto de vista religiosos, donde se prohíbe, por ejemplo, el uso de un teléfono móvil, ¿no? Imagínate cómo puede ocurrir una castración tecnológica para enseñanzas de idiomas, que hoy con los teléfonos móviles se pueden hacer maravillas. Imagínate la incorporación de inteligencia artificial para ciertos procesos. Entonces, todo eso porque es la normativa de la institución. Entonces, ¿qué tiene que haber acá? Aquí tenemos que ir a las ideas simples. Nos movemos. Todos nos estamos moviendo. Presencial y para los que no les gusta presencial, virtualmente. Es más, Internet sigue siendo la superautopista de la información. Me muevo de un sitio a otro y hoy estoy aquí, estamos tú y yo conectados en países distintos, pero la tecnología nos agrupa, nos asocia, nos acerca. Entonces, si todos nos movemos, docente, colega, amigo, usted que me está escuchando o que me va a escuchar, no se quede solamente con fomentar el aprendizaje de su disciplina. Que usted enseña historia de la educación, o matemáticas 4, o letras. No importa cuál sea su labor. Vaya un poco más allá. Prepare a ese estudiante para que se mueva por el mundo, presencial o virtual, o de las dos formas. Y usted mismo se va a dar cuenta que tiene que darle más herramientas adicionales a su propia disciplina. Es tan sencillo como eso, Adri, no es más complejo. Ahora, las instituciones tienen que también asumir su responsabilidad. No basta solamente con formar una persona en una disciplina y entregar un título. ¿Qué pasa con la continuidad de ese título, de esa persona que se mueve por el mundo? ¿Lo que estudió le sirve? ¿Realmente lo preparamos para el cambio? ¿Realmente esa persona ha experimentado procesos desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista de atender problemas cuando la vida se complica por enfermedades, porque no tienes empleo, porque te alejas de tu familia? Entonces, va más allá de la formación formal, como la conocemos, y tiene que ver con prepararnos y preparar a nuestros estudiantes para un mundo donde todo el mundo se va a seguir moviendo aún más de lo que hace. Triste realidades que vemos en muchos países. Actualmente asesoro a una organización muy grande que está vinculada al área de salud y he visto a través de ellos cosas como, por ejemplo, enfermeros súper bien formados trabajando como taxistas en Nueva York. O sea, enfermeros latinoamericanos trabajando como taxistas en Nueva York. El trabajo dignifica y creo que ese debate ya lo hemos superado. Pero ¿qué sucede entre la formación y tu vida actual? Ese divorcio lo podemos evitar si le enseñamos a nuestros estudiantes más que 1 más 1 es 2, o cuáles son las maravillas del mundo, o cuáles son, o citar con Norma Zappa.
creo que va más allá de eso. Totalmente, digo, luego nos quedamos como que solamente en ese nicho y a mí me encanta como esta idea de enriquecer las habilidades de nuestros estudiantes, fundamental, ¿no? Y que al final no olvidemos también, y me gustaría compartir también ese mensaje, aprovechando el espacio, es como no olvidar que tenemos esta misión de transformar vidas, pero eso solamente se logra a través de las interacciones, ¿no? O sea, igual también esa transformación y de nuestras clases y que se logre a través de la implementación también de la tecnología que nos potencia nuestras habilidades y nuestras posibilidades, pues yo creo que es fundamental. Última pregunta, Rafa. ¿Qué consejos quieres compartir? Y sobre todo, ¿cómo pueden conectar contigo? Que siempre yo sé que nos estás compartiendo un montón de cosas y temas relevantes de la actualidad, así que para que también te sigan en donde quieras que te sigan, no te contacten. Bien, esto no es nuevo, lo decía Patch Adams en la película, por cierto, interpretada por Robin Williams. Hablen con desconocidos, vean cosas distintas, prueben nuevos sabores, aléjense un poco de lo que hacen en su día a día, busquen cosas distintas, escuchen nuevas melodías. Es más, frecuenten incluso contenido de personas que ustedes saben que no les gusta escuchar, para ver si detrás de eso nos encontramos como lo que somos, seres humanos imperfectos, queriendo transformar el mundo haciendo las cosas bien. Eso sería un consejo. Y en las redes sociales, Rafael Martínez Campoblanco, principalmente en LinkedIn, plataforma que estoy muy activo y me encanta conectar con la gente, me encanta dictar conferencias, estar en mesas de debate, en conversatorios, siempre en ánimos de sumar e involucrarme sobre todo en proyectos EdTech. Me gusta muchísimo la tecnología aplicada a la educación, me gustan muchísimo los proyectos de expansión de instituciones para conocer nuevos mercados, exportar educación, es algo que me encanta, y todo ello lo hago desde la convicción que como docente formado y en la práctica he visto cómo las personas sí transforman su vida a través de lo que hacen en educación. El aprendizaje te transforma, te hace mejor, te abre un abanico de oportunidades y no dejen de perfeccionarlo, porque hoy cualquier chico que haya sido disciplinado, serio y con foco en su juventud o en su adolescencia, mejor dicho, están siendo jóvenes altísimamente competentes y ese va a ser el mundo hacia donde vamos y esos van a ser los líderes del mundo hacia donde vamos. Ya no basta con tener cargo o apellidos o una herencia familiar. El conocimiento hacia donde vamos es y va a ser un tangible muy fuerte. Así que eso es como quisiera cerrar este podcast y agradecerte a ti, Adri, por no dejar de hacer esto. Es una gran contribución a la educación, es una manera de hacer resistencia a tantos fake news y cosas terribles que también las hay. Y todo lo que hagas, estoy completamente convencido que personas como yo nos vamos a seguir sumando. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues no dejen de seguir a Rafa en todas sus redes y sobre todo sus consejos que nos dejan muy inspirados después de este episodio. Así que bueno, así es como estamos llegando ahora sí al final de este episodio de Wizards of Learning Podcast, Errores que Inspiran, y yo espero que hayas disfrutado esta conversación y que te hayas también inspirado a experimentar y aprender de los errores para mejorar tus prácticas educativas. Y antes de despedirnos, recuerda que si eres docente o facilitador y buscas una herramienta que te ayude a dinamizar tus clases en vivo, organizando todos tus recursos de clase en un mismo lugar con datos en tiempo real, te invito a que descubras la magia de Sync en syncmagic.live. Gracias por acompañarnos nuevamente y recuerda también que si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, dejar una reseña, compartirlo con otros docentes y por supuesto unirte a la comunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Wizards of Learning Podcast. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos. Hasta la próxima.